DFS espió por más de 20 años al periodista crítico Julio Scherer. Contralínea. Pluma Anaí del Ángel. Tercera parte. El seguimiento de la extinta Dirección Federal de Seguridad DFS al ya fallecido periodista Julio Scherer García y a la vida interna del periódico Excelsior se extendió durante más de 2 décadas en el marco de un sistema de espionaje político que operaron los gobiernos del PRI, Partido Revolucionario Institucional, entre las décadas de 1950 y 1980. La vigilancia a la que estuvo sujeto el comunicador data de 1959, cuando Scherer García aún era reportero de Excelsior. Dichos reportes se volvieron más frecuentes y detallados durante el sexenio del priista Luis Echeverría Álvarez, periodo en el que el gobierno reforzó los mecanismos de control político y mediático tras la crisis de 1968 y el creciente protagonismo de la prensa crítica como parte de las acciones ligadas a la llamada Guerra Sucia. Los expedientes bajo resguardo del Archivo General de la Nación detallan cómo el espionaje, que es violatorio de los derechos humanos, sobre el periodista se intensificó, pues hay reportes que detallan sus actividades casi hora por hora. Por ejemplo, el 17 de febrero de 1976, los agentes escribieron: el investigado acostumbra a salir de su domicilio entre las 7:30 y las 8 horas, para dirigirse al Deportivo Chapultepec, ubicado en las calles de Mariano Escobedo de esa ciudad, en donde permanece hasta las 11 y 11:30, para trasladarse posteriormente a sus oficinas del periódico Excelsior, en Paseo de la Reforma, saliendo de estas alrededor de las 15 horas, en donde en ocasiones acude a su domicilio y permanece entre las 17:30 y 18 horas, para posteriormente atender sus compromisos de trabajo y sociales, no teniendo una rutina fija. La historia de Scherer García, resguardada en el antiguo Palacio de Lecumberri, símbolo de atrocidades como la Guerra Sucia, pues por años albergó a los presos políticos, se cuenta de manera fragmentada, sin orden cronológico, sin secuencia lógica, porque se desprende de los documentos desclasificados, sin que exista certeza de si esos son todos los reportes que generaron los espías del régimen priista. En los documentos públicos se detalla la interceptación de comunicaciones en las que se alertaba al periodista sobre decisiones de la Secretaría de Gobernación, como la eventual liberación de Jacques Mornard, asesino de León Trotsky, bajo el argumento de proteger los más altos valores de la sociedad mexicana. Otro episodio que se deja al descubierto ocurrió el 2 de agosto de 1969. Agentes de la DFS reportaron un encuentro entre Scherer García, ya como director general de Excelsior, y el exdirigente panista Adolfo Cristielf Ibarrola, en el restaurante del Hotel María Cristina, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. De las 10:13 a las 11:20 horas se reunieron para desayunar en el restaurante del Hotel María Cristina. Posteriormente salieron del lugar y caminaron alrededor de la manzana formada por las calles Río Amazonas, Río Neva, Río Lerma y Río Pánuco, dando en total 3 vueltas, observándose que la conversación era sostenida de manera constante y con participación alternada de ambos sujetos. En el reporte, los agentes consignaron fragmentos de la conversación de Scherer García en los que hablaba sobre la modernización de Excelsior, lo que incluye la incorporación de maquinaria para impresión a color y referencia a empresas como Telesistema Mexicano y Canal 8. En el mismo informe se atribuye al también escritor una frase en la que habría mencionado su reacción ante supuestos vínculos con el entonces secretario de Gobernación. 2 veces mencionó el nombre de Luis y posteriormente a esto dijo: cuando me dijeron que era de Echeverría, brinqué, de gusto. La frase no tiene mayor contexto. También se da cuenta de que el 6 de enero de 1970 asistió a un desayuno que ofreció el entonces presidente Luis Echeverría a los directivos de revistas, periódicos, radio y televisión en el restaurante El Lago Mayor, de Nuevo Bosque de Chapultepec. En ese encuentro, se apunta, Luis Echeverría Álvarez expresó su más cumplido agradecimiento y reconocimiento a los de la prensa, ahí reunidos, por la eficacia y amplia información y orientación que han hecho de su campaña en forma desinteresada. Los fragmentos del espionaje al que estuvo sujeto el fundador de la revista Proceso también refieren que en octubre de 1972 viajó como parte de una comisión periodística a la Feria de Utrecht, en el que visitó Holanda, Francia, Estados Unidos y Bélgica. Otro pasaje de su vida relatado en el seguimiento de la DFS fue una reunión que sostuvo el 23 de enero de 1973 con Víctor Manuel Villaseñor,
entonces director de los Ferrocarriles Nacionales de México, en el restaurante Normandie del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para mostrarle el artículo del periódico Excelsior, Golpe a la industria empacadora. Se va el consorcio Heinz y deja destruidos los campos que lo abastecían. También se cuenta con registro fotográfico de sus traslados, domicilio particular, información personal como la disponible en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Irónicamente, en una ficha con fecha del 14 de enero de 1973, se narra la conversación que el periodista mantuvo con Miguel Ángel Asturias, en la que este último le advirtió sobre el espionaje. En una parte de la conversación, Scherer dijo que Miguel Ángel Asturias le comentó que no existe la vida privada, puesto que hasta en la regadera de baño le podían instalar una grabadora, al igual que en su propio automóvil. Seguimiento a Excelsior. Además de la vigilancia al periodista, los expedientes de la DFS revelan que el diario Excelsior fue uno de los objetivos de seguimiento a la prensa de aquellos años. En esto se narra la crisis estructural de la cooperativa, documentada como un proceso prolongado de división interna entre dos bloques. Uno, identificado con posturas más conservadoras, y otro con una línea editorial más crítica y abierta, en el que se encontraba el propio Scherer García. Parte de ese seguimiento apunta que en 1959 inició uno de los conflictos permanentes de la cooperativa por la adquisición de unos terrenos en el ejido La Candelaria. En dicho predio se proyectaba la construcción de un edificio para la instalación del periódico y que alrededor albergaría un fraccionamiento para los miembros de la cooperativa. Ese conflicto parecía activarse y desactivarse según conviniera al Poder Ejecutivo Federal en turno. Por ejemplo, se utilizó el fallecimiento del entonces director del periódico, Rodrigo del Llano, ocurrido el 31 de enero de 1963, para atizar la conflictividad interna. Para el 13 de febrero de 1963, la cooperativa convocó a una asamblea general extraordinaria en la que fue electo Manuel Becerra Acosta. Este último permitió la publicación de información crítica, lo que molestó a un sector conservador del diario que consideró que con esa llegada a la dirección del diario ascendía a la izquierda. El tema fue llevado a la Asamblea General del 17 de diciembre de 1964, donde el abogado Jesús Taladrid fue destituido, mientras que el entonces gerente Jero Rodríguez Toro logró conservar su cargo gracias al respaldo del grupo encabezado por Manuel Becerra Acosta. En una nota publicada por los integrantes expulsados de la cooperativa y resguardada por los agentes de la DFS en el expediente del periódico Excelsior, se critica el actuar de la dirección en enero de 1968. ¿Qué pretende demostrar Excelsior con su violenta campaña contra el gobierno? Se tituló. Parte 1.